Analfabetismo funcional, de Ricardo Martín Almada, 2011. Edición Miguel Yegros. Voz en off, Miguel Yegros. 2025. Sean todos bienvenidos. Analfabetismo funcional. La educación de la posguerra estuvo dirigida a crear analfabetos funcionales para quebrar la fuerza del pueblo paraguayo, situación que hasta hoy día no se ha revertido en nuestro país. Analfabeto funcional se dice de aquella persona que, sabiendo leer y escribir, se encuentra incapacitada de comprender lo que lee e integrarlo a su realidad, o sea, incapacitada de realizar los 5 pasos del aprendizaje y aplicación de lo aprendido: observación, análisis, deducción, integración y acción inteligente. El analfabeto funcional no logra ver la conexión entre diversas situaciones ni determinar un patrón de comportamiento entre las mismas. En síntesis, no logra ver el contexto global, solo los fragmentos aislados de la realidad. Y es por este motivo, principalmente, que cualquiera que tenga un mínimo de astucia puede manipularlo, humillarlo, dominarlo y explotarlo, sin que corra el riesgo de que algún día se revierta la situación. Como autómatas que somos, es simple obtener de nosotros un comportamiento determinado, que llena ampliamente las expectativas de quienes lucran con nuestro analfabetismo funcional. Todo se trata de negocios, solo rentable para los intereses capitalistas que nos venden sus porquerías que pudren la mente y corazón de nuestros niños, jóvenes y adultos. Observe, más burros somos, más rentable se vuelve la mano de obra barata. Más sumisos somos, más fácil es quitarnos lo que nos pertenece y a lo que tenemos derecho. Menos pensamos, más fácil es someternos. Menos criterio tenemos, más fácil es manipularnos y extorsionarnos con el miedo, el pecado, el infierno. Más dividido estamos, más fácil es derribarnos. Más basura nos meten en la cabeza, más lejos estamos de los verdaderos asuntos que importan. Hoy día no somos capaces de analizar crítica y objetivamente, debido a que nuestra educación impuesta por los aliados es alienante. El objetivo de la educación en su mayor y elevada expresión es liberar al humano, la meta más sublime: obtener el compromiso incondicional por convicción, el fin supremo, evocar naturalmente en cada integrante de la sociedad el sentimiento de trabajo por el bien colectivo, sin mezquindades ni actitudes superficiales. El humano es lo que piensa, vive lo que piensa y se transforma en lo que piensa. Actualmente se cambian los gobernantes, pero la estructura ideológica antinacional, antipopular, sigue intacta. Los contenidos de la nueva educación deberán ser para la autoafirmación del pueblo y la independencia total de nuestro país, a fin de erradicar la alienación resultante de 141 años de dependencia económica y cultural. Necesitamos una nueva educación que termine con el subdesarrollo mental, y de esa manera terminaremos también con el subdesarrollo económico. Una educación que sea capaz de mover la conciencia. Una educación que sepa menos cosas, pero que brinde más sentimientos de valores éticos. Porque lo que hay que movilizar son voluntades y conciencias juntas. Hay que generar
nuevas formas de respuestas, es decir, sentimientos de solidaridad, de tolerancia, de apertura al cambio. El proceso político democrático en el Paraguay debe ubicar la reforma educativa en función de las necesidades reales y del objetivo de nuestro desarrollo, para que ésta juegue un papel contrario a la educación actual, cuya función es mantener el orden de las cosas. Nuestra educación debe ser liberadora. Liberarnos de la ignorancia y liberarnos de la manipulación social, política y religiosa, o sea, condicionamientos impuestos por la sociedad. La verdadera educación debe darnos las armas para nuestra liberación interior, para terminar de una vez por todas con nuestros miedos, resentimientos y complejos de inferioridad e ignorancia. La educación, con sus nuevas finalidades, metas, objetivos, debe ofrecer las armas para el desarrollo del conocimiento, de los valores morales y de instrucción cívica, a fin de que cumplamos con nuestras obligaciones y podamos defender nuestros derechos, o sea, para desarrollar la comprensión requerida en todas las actividades de la vida. La educación debe permitir conocernos a nosotros mismos y que lleguemos al desarrollo del razonamiento crítico, que se inicia por la percepción de las cosas. La observación de los hechos es el pasaje de lo percibido al análisis. Con esta nueva educación, podremos observar, analizar, deducir, integrar y actuar de forma inteligente. No solo recibir una información como plantea la educación actual, que lleva al acto reflejo inconsciente e imitativo, que no permite ver las causas y sus interacciones, o sea, una fábrica de alienados. La finalidad más elevada de la educación es erradicar ese espíritu de resentido que llevamos dentro, el cual hace que boicoteemos cualquier iniciativa productiva trascendente, que solo porque la idea no fue concebida por nosotros. Esto significa que por nuestro ego idiota elijamos estar en el fondo del pantano, antes que seguir a un líder que no haya salido de nuestro partido. Y al reforzar esta actitud sectaria, lo único que hacemos es reforzar el cerebro reptiliano, o sea, la parte primitiva de nuestro cerebro. Nuestra educación debe ir dirigida a despertar la parte cerebral llamada neocórtex, donde residen la parte analítica y creativa de uno. Dejemos de alimentar nuestro ego y querer ser más que los demás. Debemos poner la inteligencia lograda al servicio del país. Recuerde siempre, mentes mediocres discuten personas, mentes medianas discuten eventos, mentes elevadas discuten ideas. Es necesario saber quiénes fuimos para reconstruir el destino de nuestra nación. Es momento de abrir los ojos y dejar de repetir la versión contada por los enemigos. La fuerza, el coraje y la dignidad que una vez tuvo nuestra raza, debemos recuperarla. Es hora de hacer rugir nuevamente a nuestro león guaraní. Es hora que el pueblo despierte y abandone el estado autómata de apenas subsistir sin identidad propia. Ha llegado el momento para cada uno de nosotros de dignificar nuestra historia en el presente y cumplir
el rol que nos toca vivir en ella. Sería esperanzador para revertir nuestra situación actual que nosotros, el pueblo paraguayo, grabemos a fuego en nuestro corazón el lema del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia: yo antes prefiero morir que ver de nuevo a mi país oprimida y en la esclavitud. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.